Si hay un punto en mi carrera que rompió por completo el muro entre la neurociencia y la metafísica, no fue un experimento con electrodos o una ecuación en una pizarra. Fue una tarde húmeda en una humilde cabaña de la Ciudad de México frente a una mujer que usaba un cuchillo de cocina para realizar lo que mi mente solo podía catalogar como magia negra. Desde que fundé el Instituto de Investigaciones de la Conciencia, mi trabajo consistió en buscar fenómenos extraordinarios para darles una explicación racional y científica. Estaba preparado para la telepatía, para la visión remota, para la curación por imposición de manos. Todo eso podía explicarse con la física de campos o la coherencia cerebral, conceptos que hoy sabemos pueden entrenarse y reprogramarse como lo hacemos en prácticas modernas de enfoque mental profundo, pero no estaba preparado para Pachita. Jacinta de la Cueva, conocida como Pachita, era una mujer de origen humilde, sin educación formal, que vivía modestamente en la colonia Roma. No era una médica ni una curandera de prestigio y mucho menos una figura glamurosa. Era a primera vista una abuela mexicana más. Sin embargo, esta mujer era el epicentro de un fenómeno que desafiaba simultáneamente la biología, la física, la química y todas las leyes de la termodinámica. Su práctica se centraba en las cirugías por transmutación. El protocolo era siempre el mismo y lo presencié docenas de veces junto a colegas, médicos y psicólogos. Pachita entraba en un estado de trance profundo. Su voz cambiaba, su postura se hacía recta, su lenguaje se volvía culto y autoritario. Ella afirmaba que en ese momento el sistema nervioso de Pachita era ocupado por una entidad desencarnada a la que ella llamaba el hermanito, el espíritu de Cuauhtémoc, según su propia descripción. Y con el hermanito al mando comenzaba la operación. El paciente yacía en una mesa improvisada. Pachita tomaba un cuchillo de cocina común y corriente, sucio a veces, o un cuchillo de monte oxidado. Sin anestesia, sin esterilización, sin antisepsia, Pachita realizaba una incisión en el paciente. Yo sentía un escalofrío de terror. Mi formación médica me gritaba infección, shock, muerte, pero el paciente no gritaba. A lo sumo sentía una punzada. La herida sangraba mínimamente y lo que ocurría después era lo que convertía la cabaña en un laboratorio de física cuántica. Pachita introducía sus manos hasta el codo en el cuerpo del paciente y empezaba a hurgar y luego sacaba el órgano enfermo, un tumor, un riñón dañado, una vesícula biliar y lo tiraba a un balde. Hasta aquí uno podría pensar en ilusión, prestidigitación o en un engaño muy sofisticado, pero Pachita no se detenía ahí. A veces sacaba el órgano dañado y luego con la mano vacía la introducía de nuevo y al retirarla aparecía un órgano completamente nuevo y biológicamente perfecto, un pulmón, un riñón, un órgano que no estaba allí un instante antes, ni en la cabaña ni en el cuchillo. Lo sostenía por unos segundos y lo injertaba en el cuerpo del paciente. Luego sacaba el cuchillo de monte y la herida se cerraba. No había necesidad de suturas complicadas, a veces solo un pequeño vendaje improvisado. Mi misión al acercarme a Pachita no era estudiarla como un gurú, sino como un fenómeno físico. Mi deber era el escepticismo radical. Mi hipótesis inicial, la que me tranquilizaba, era: Jacobo, te están engañando. Es un fraude inteligente que utiliza hipnosis y trucos de magia. Pasé años asistiendo a sus operaciones, buscando la costura de la trampa, busqué los cómplices, busqué los órganos escondidos, busqué la hipnosis masiva y les confieso, fracasé en mi intento de demostrar el fraude. La evidencia que se acumuló en mis notas, en las grabaciones y en los análisis patológicos, me obligó a aceptar una verdad inaceptable. El proceso de transmutación y materialización de materia viva estaba ocurriendo. No estaba observando curanderismo, estaba observando la violación de las leyes de la física en tiempo real. El desafío ya no era psicológico, era físico. ¿Cómo se materializa un órgano de la nada? ¿Cómo se crea vida instantáneamente? Y lo más importante para mi campo, ¿qué tipo de cerebro es capaz de obligar a la realidad a hacer tal cosa? Para entenderlo tuvimos que dejar de mirar la cirugía y empezar a mirar el método. Para mi equipo y para mí, la cabaña de Pachita se convirtió en una especie de laboratorio en la frontera de la realidad. No podíamos llevarnos a Pachita a la UNAM, pero podíamos llevar el método científico a su entorno. Implementamos un protocolo de vigilancia estricto diseñado para descartar todas las explicaciones racionales que la lógica podía ofrecer: la prestidigitación, el uso de cómplices o el almacenamiento previo de órganos. Control número 1: el objeto quirúrgico.
La explicación más fácil para un escéptico es Pachita esconde órganos en el mango del cuchillo o el cuchillo es parte de un truco de ilusionismo. Por eso antes de cada operación yo o mis colegas médicos designados, algunos de ellos cirujanos del Hospital General, exigíamos revisar el cuchillo. Normalmente se usaba el cuchillo de monte que Pachita tenía, lo inspeccionábamos minuciosamente asegurándonos de que no tenía compartimentos secretos. En varias ocasiones llevamos nuestros propios cuchillos totalmente nuevos comprados por nosotros y sellados. Pachita o el hermanito a través de ella nunca se opuso, tomaba nuestro cuchillo y lo usaba con la misma indiferencia. Además observamos de cerca el proceso de materialización. El órgano no caía del cuchillo, a veces aparecía en la mano desnuda de Pachita un segundo después de haberla introducido en el cuerpo o directamente era insertado sin que la mano saliera. La fuente de la materia no era el utensilio. Control número 2. La vigilancia del campo. Para descartar la presencia de un cómplice que pasara el órgano por debajo de la mesa o un lugar de almacenamiento, vigilábamos el entorno. La cabaña era pequeña y el espacio estaba limitado. El paciente yacía en el centro rodeado por el equipo de investigación y los testigos. No había neveras y las distancias eran tan cortas que cualquier movimiento sospechoso habría sido detectado. En los casos más complejos yo mismo o un colega éramos los únicos que tocábamos el órgano extraído, colocándolo en un recipiente sellado de inmediato para el análisis patológico. El hermanito no tocaba los órganos una vez fuera, lo que eliminaba la posibilidad de que estuviera cambiando el órgano en el aire por uno sano. El fenómeno imposible, el corte sin trauma. Pero la prueba más difícil de rebatir no era la materialización de órganos, sino el corte mismo. Cualquier cirujano sabe que la incisión es la parte más simple pero la más traumática de la operación. Cuando abres la piel el cuerpo entra en alerta máxima. Hay sangrado profuso, se cortan capilares y arteriolas, la respuesta inmune se dispara y el dolor es tan intenso que requiere anestesia profunda. Pachita abría la piel con un solo trazo profundo hasta llegar a la cavidad abdominal. Pero la herida no se comportaba como una herida normal. El sangrado era mínimo, casi insignificante. El paciente totalmente consciente apenas manifestaba una ligera molestia o una sensación de hormigueo. Este es el misterio que ninguna ilusión o truco de magia puede explicar. El cuerpo no respondía al trauma biológico esperado. Mi hipótesis, basada en la teoría sintérgica, tuvo que ser la siguiente. Pachita, o el hermanito, lograba una conexión con la conciencia del paciente tan profunda que modificaba la respuesta biológica a nivel celular. Antes de que el cuchillo cortara, el campo neuronal de Pachita ya le había avisado al cuerpo del paciente, esto no es un ataque, esto es una modificación de emergencia, no sangres, no sientas dolor, no reacciones con inflamación. Ella estaba operando no solo el cuerpo físico, sino el plan informativo del cuerpo, estaba modificando el algoritmo biológico de la curación en el momento del corte, por eso la herida no sangraba y la cicatrización era casi instantánea. La información de herida abierta era anulada por la información de proceso de curación instantánea. Esto hizo que mi equipo se diera cuenta de que estábamos ante algo que iba más allá de la telequinesis, no era mover objetos, era reorganizar la biología con la intención pura. ¿Y si podía manipular la biología del paciente para anular el dolor, qué podía hacer para materializar un órgano de la nada? La respuesta a eso solo podía venir del análisis químico. Si hasta ahora han mantenido la esperanza de que el caso Pachita podía explicarse por hipnosis, anestesia mental o trucos de manos, lo que voy a revelar ahora pondrá a prueba esa fe. El verdadero desafío de Pachita no era abrir y cerrar un cuerpo, era el destino de la materia, el análisis de la materia extraída. En cada cirugía importante nuestro equipo tenía un protocolo estricto para los órganos que Pachita extraía. Recogíamos el riñón o el tumor inmediatamente, lo sellábamos en contenedores esterilizados y lo enviábamos a laboratorios de patología independientes en hospitales de la Ciudad de México, sin revelar la fuente. Los patólogos, gente rigurosa que no creía en cuentos de chamanes, nos enviaban sus informes. Los resultados fueron consistentes y demoledores para la teoría del fraude. 1. Eran órganos humanos, descartado que fueran de animales. 2. Estaban biológicamente activos y frescos, descartado que fueran modelos de goma o de plástico. 3. Tenían la patología que se esperaba.
Si se extraía un tumor hepático, el análisis confirmaba cáncer de hígado. Si se extraía un riñón, el análisis confirmaba nefritis crónica. Esto confirmaba una cosa: Pachita no estaba haciendo un corte superficial y distrayendo al paciente, estaba operando, estaba extrayendo el mal biológico real que aquejaba al paciente. La materialización del órgano sano, pero la segunda fase era la que nos llevaba a la frontera de la física. En muchos casos, después de extraer el órgano enfermo y desecharlo, Pachita introducía su mano vacía en el cuerpo, a la altura de la incisión. No había bolsa, no había nevera, no había cómplices. Al retirar la mano, en el lugar donde debía estar un riñón o un hígado, había un órgano nuevo. Lo inexplicable, al igual que los órganos extraídos, es que estos órganos materializados también eran biológicamente auténticos, con un flujo sanguíneo activo y en perfecto estado. Eran tejidos vivos que Pachita injertaba y luego la herida se cerraba sobre ellos. El paciente se levantaba a los pocos días con la certeza clínica de que su vaso, antes canceroso, había sido reemplazado, y en la mayoría de los casos que pudimos seguir, el cáncer no regresaba. ¿De dónde venía ese órgano nuevo? Para la ciencia solo hay una forma de obtener un órgano. 1. Trasplante de otro ser vivo. 2. Crecimiento, millones de células dividiéndose durante meses. Pachita no hacía ninguna de las dos. El órgano aparecía en segundos, es decir, se materializaba. Si aceptamos la ley fundamental de la física moderna, el principio de conservación de la materia y la energía, esto es imposible. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La famosa ecuación de Einstein, E igual a mc2, nos dice que la materia es energía en estado denso. Para materializar un riñón, que tiene una masa y una composición molecular específica, en un instante se requiere una cantidad inmensa de energía que tendría que ser extraída de algún lugar. Jacobo Greenberg tuvo que certificar con dolor lo siguiente: se estaba violando el principio de conservación. Pachita estaba demostrando que la materia no es una cosa permanente y sólida, sino un evento. Estaba demostrando que la energía pura, probablemente la energía de la látice, podía ser condensada y organizada instantáneamente en una forma viva y compleja, un órgano funcional. Esto significa que Pachita no era una curandera mágica, era una transmutadora de la materia a nivel biológico. Estaba demostrando que la conciencia puede acceder a la sala de máquinas del universo para condensar energía en forma de vida. La ciencia, sin embargo, no pudo explicarlo. Y la razón es simple: la biología está diseñada para explicar cómo funciona la vida después de que se crea. No tiene categorías para explicar cómo la vida se crea instantáneamente a partir de la energía pura. El fenómeno de Pachita me obligó a concluir que lo más poderoso del universo no es el cuchillo, sino la intención coherente. La evidencia del caso Pachita fue apabullante. Los análisis patológicos confirmaron la autenticidad de los tejidos y la vigilancia descartó el fraude. Pero aún así, la ciencia convencional dio la espalda al fenómeno. No pudieron refutar la evidencia, así que la ignoraron. La pregunta clave entonces no es cómo lo hizo Pachita, sino por qué la ciencia médica no puede explicar a Pachita. La respuesta yace en las premisas fundamentales que la medicina y la física heredaron. Pachita violó 3 de estos dogmas. Dogma 1. La cirugía es una agresión bioquímica. La medicina moderna se basa en tratar la cirugía como un evento traumático. Cuando un cirujano opera, 1. Anestesia, se necesita para anular el dolor que de otro modo causaría un shock neurogénico. 2. Esterilización, se necesita porque el cuerpo al abrirse queda expuesto a bacterias que activarán la respuesta inmune y la infección. 3. Sutura, se necesita porque el cuerpo es incapaz de cerrar una herida profunda instantáneamente. Pachita no usaba nada de esto. Esto significa que ella tenía un mecanismo para anular el trauma biológico a nivel molecular. Ella demostró que la información del miedo, el dolor y la infección puede ser deshabilitada por una voluntad más fuerte y coherente. La biología no tiene una explicación para esto porque asume que las reacciones bioquímicas son mecánicas, es decir, que si cortas una vena debe sangrar, es una ley. Pachita demostró que esa ley puede ser suspendida por una fuerza superior. Dogma 2. El ensamblaje molecular requiere tiempo. La biología celular explica que un órgano se forma a través de un proceso increíblemente lento y detallado.
El ADN tiene el plano, la información, pero la construcción, el ensamblaje de proteínas, requiere de miles de millones de reacciones químicas secuenciales. Incluso la curación de una herida requiere días. Pachita materializaba un riñón completo en el espacio de un respiro. Esto no es solo una violación de E igual a mc2, creación de masa, es una violación de la cinética química. La vida en su forma material es increíblemente compleja. Un órgano no es una masa amorfa, es una estructura organizada con vasos sanguíneos, nervios y tipos celulares específicos. Para que Pachita materializara un riñón, esa materia tuvo que ser extraída de la látice y, lo más importante, tuvo que ser organizada con una velocidad que desafía el tiempo. La ciencia moderna es ciega a este fenómeno porque se obsesiona con el proceso lento, la evolución, la síntesis, la mutación y niega la posibilidad de la creación instantánea, la ceguera final, la información sin materia. La conclusión final que me obligó a construir la sintérgica fue esta: la ciencia occidental está diseñada para estudiar la materia y su interacción. Si algo tiene peso, si algo ocupa un lugar, lo podemos medir con nuestros instrumentos, pero Pachita demostró que existe una realidad anterior y superior a la materia, una realidad hecha de pura información. Cuando Pachita entraba en trance no se conectaba con un hospital secreto para tomar un órgano, se conectaba con la matriz de diseño de la vida, con el plano holográfico de un órgano sano tal como existe en la látice. Ella no creaba materia de la nada. Ella estaba descargando el código fuente en la información de un riñón y luego usaba una inmensa energía de coherencia para forzar a la látice a manifestar ese código en materia física. Si la látice es el disco duro del universo, el cerebro de Pachita, bajo la dirección del hermanito, se convertía en un teclado con permisos de administrador. El gran vacío de la ciencia es que no tiene categorías de estudio para esta bioinformación no material. No podemos poner el código fuente de un riñón en un tubo de ensayo, por eso la ciencia no rechaza el fenómeno por ser falso, lo rechaza por ser incompatible con su visión del mundo. Pachita no era una anomalía, Pachita era la prueba de que el universo es más flexible y la conciencia es más poderosa de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Si la ciencia convencional es un lenguaje que no tiene palabras para describir a Pachita, entonces necesitamos un nuevo lenguaje, necesitamos la teoría sintérgica. El caso Pachita no es un fracaso de la realidad, es un fracaso del modelo, y el modelo que yo propongo no ve a Pachita como una curandera mágica, sino como un operador de alto nivel de la látice. La coherencia del campo neuronal, la clave de Pachita no era su cuchillo, sino su cerebro en estado de trance. Pachita de forma intuitiva dominaba un estado de conciencia que yo llamo de alta sintergia y coherencia interhemisférica total. Su cerebro, por la intensidad de su fe y su enfoque, dejaba de ser un dispositivo local y se sintonizaba con la matriz global de información, la látice. Recuerden lo que discutimos antes, la látice es el diseño holográfico del universo, contiene el plano perfecto de todo lo que existe y de todo lo que puede existir, incluyendo la composición atómica y celular de un riñón sano. ¿Quién es el hermanito? Pachita decía que era el hermanito, el espíritu de Cuauhtémoc, quien operaba. Yo propongo una interpretación audaz: la entidad no es necesariamente un fantasma con nombre, el hermanito es, en términos sintérgicos, un acceso a la banda maestra de información biológica. Cuando Pachita entraba en trance, su conciencia dejaba de ser Jacinta y se convertía en un portal, ese portal le permitía descargar información biológica de alta complejidad directamente de la látice. El hermanito era el nombre que Pachita le daba a la conciencia universal coherente que conoce el mapa perfecto de un cuerpo sano, era la voz de la inteligencia organizadora. La mecánica de la materialización entonces, como aparece un órgano en un segundo, Pachita no violaba E igual a mc2, lo estaba usando. La materialización es el proceso por el cual el campo neuronal de alta sintergia de Pachita, emparejado con la información del órgano descargada de la látice, colapsaba la energía del espacio circundante en materia organizada. Primero, descarga de información, Pachita sintoniza la frecuencia de un riñón perfecto, la información pura. Segundo, voluntad coherente, ella aplica una intención de máxima potencia, la voluntad del hermanito. Tercero, colapso del patrón, la energía de la látice, que es ilimitada y está disponible en cada punto, es forzada a adoptar el patrón de ese riñón. Ella no estaba construyendo el órgano célula por célula, estaba imprimiendo el órgano en la realidad.
Era como un holograma que se convierte en sólido. La materia ya no se ve como algo duro, se ve como el resultado de una intención aplicada con suficiente coherencia. La clave final de Pachita es que ella tenía la capacidad de ignorar el modelo anterior. La mayoría de los humanos vivimos con la creencia, yo soy débil, la materia es fuerte. Pachita invertía esa ecuación, mi intención es absoluta, la materia es plástica y obediente. Ella demostró que el cuerpo humano y el órgano enfermo son solo una distorsión de la látice y que la conciencia humana, cuando está sintonizada con el diseño maestro, puede deshacer y rehacer esa distorsión a voluntad. Pachita era la prueba viva de que el poder de la conciencia sobre la realidad no es una metáfora, es la ley fundamental de la física. Y esta lección, aprendida en una humilde cabaña con un cuchillo oxidado, fue la que me convenció de que la ciencia no puede seguir ignorando el poder de la mente. El caso de Pachita me dejó marcado de por vida, no por el terror de ver un cuerpo abrirse, sino por el terror de ver mi propia ciencia desmoronarse. Cuando regresé a mi laboratorio en la UNAM, después de documentar las transmutaciones, me enfrenté a una encrucijada profesional y personal. Yo sabía, con la certeza que solo dan los datos empíricos y la observación directa, que lo que había visto era real. Pero también sabía que si publicaba esos hallazgos de forma frontal, la comunidad científica me destruiría. Me acusarían de fraude, de delirio o de haber perdido el rigor académico. Sentí el miedo a ser desacreditado, el miedo a perder mi carrera. Pero, ¿qué vale más, la comodidad de una carrera académica o la obligación de reportar la verdad más grande que la humanidad ha descubierto en siglos? Elegí la verdad. Elegí el rigor de mis ojos y de mis patólogos sobre el dogma de mis colegas. Mi trabajo con Pachita es la pieza que lo conecta todo. Conectó la coherencia cerebral que medía con electrodos, con la creación de materia que observaba con mis ojos. Conectó el concepto abstracto de la látice con la realidad tangible de un riñón nuevo. Pachita no era una curandera más, ella era la prueba de campo de que el universo es holográfico, que la materia es información y que el cerebro humano es un terminal con capacidad de acceso total al código fuente de la realidad. Ella no me enseñó a curar, me enseñó que la realidad es plástica. La lección final del cuchillo es que la única diferencia entre un milagro y un fenómeno natural es nuestra ignorancia. Cuando la voluntad de una conciencia es lo suficientemente coherente, la realidad se rinde, el cáncer se deshace, la materia se condensa y el tiempo se anula. El legado de Jacobo Greenberg no está solo en la teoría sintérgica. El legado es haber llevado el laboratorio de la ciencia a la cabaña de la mística, demostrando que ambos mundos son, en el fondo, uno solo. Y es este inmenso poder, esta capacidad de doblar las reglas del universo que Pachita exhibió, lo que nos lleva a la pregunta final, la que aún resuena en México. Si Jacobo Greenberg comprendió la mecánica de la materialización y el poder de la mente para manipular la realidad, ¿qué pasó con él? ¿Se lo llevó ese mismo poder, o se lo llevó el miedo de quienes no querían que revelara esta verdad? Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.